Cuento la historia que una vez un predicador tuvo la oportunidad de predicar en una cárcel. Y durante una hora, desde un lugar alto, podía predicar hacia el pasillo y había muchas celdas en los costados, pero él no podía ver las celdas, solo podía ver las rejas. Y predicó el Evangelio de Cristo durante media hora, 40 minutos, una hora. Y después de su prédica, tuvo la oportunidad de ir por todas las celdas. Y la mayoría de los presos ni siquiera habían escuchado, unos estaban con auriculares, otros estaban durmiendo. Y trataba de ver si alguna persona había respondido a su prédica. Y solamente encontró a uno al fondo, al final de las rejas, que estaba entre sus brazos, entre sus manos, llorando. Y el predicador se acercó a él y le dijo: ¿por qué lloras? Y el preso le dijo: porque mi pecado es más de lo que puedo soportar. Y el predicador se sintió feliz, se sintió contento y alegre, porque esa persona había sido convicta de pecado. Si uno va por las cárceles, si uno va por los presidios, son todos inocentes, o por lo menos dicen así. O fue culpa del juez, o fue alguien que mintió, nadie fue culpable de nada. Y estamos leyendo Romanos, como decía recién John Jairo, hay malas noticias, pero hay muy buenas noticias. Y Pablo, antes de darnos las buenas noticias, nos ayuda a entender completamente la mala noticia. Y para cerrar este año, la prédica de Romanos, antes de fin de año vamos a leer la más hermosa de las noticias. Pero primero, el día de hoy, vamos a ayudarnos a nosotros mismos y a nuestras personas que conocemos, nuestros amigos, y a las personas que están mirando a través del medio digital, a comprender nuestra situación real delante de Dios. Vamos a abrir Romanos, hermanos, capítulo 3, el versículo 9, y hasta el versículo 20. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto es un popurrí hermoso que hace Pablo de varias escrituras. Aquí está el Salmo 14, el Salmo 53, el Salmo 140, el Salmo 10, el Salmo 36, Isaías 59. Y se nota el dominio que tenía Pablo de la escritura y sobre todo de los salmos, en el sentido de cuán cercano está la reflexión del Espíritu Santo por medio de David de la naturaleza humana. Y hermanos, hoy en día, creo que siempre ha sido así obviamente, pero hoy en día, con todas las teorías psicológicas y todas las escuelas de terapia que hay, nos damos cuenta que al hombre le gusta intrínsecamente sentirse bueno.
sentirse que lo que hace está bien, lo que siente está bien. Y todo esto está siendo reforzado continuamente por psicólogos, por terapeutas, por personas que estudian el comportamiento humano, sociólogos. Y la verdad que en lo profundo del corazón el hombre sabe que hay un problema en su forma de ser, ¿no? Miramos siempre lo que uno ve en la televisión, por ejemplo, cómo las personas se relacionan entre sí, cuál es la dinámica de la vida, los valores y las cosas que los medios nos impulsan a desear y a anhelar. Todas estas cosas parece que son como muy diferentes a la vida real. Cuando nos enfrentamos a la vida familiar, a nuestra rutina, nos damos cuenta que es muy diferente. Y esto las personas lo saben. Y esto es porque hay, como recién decía, en el corazón del hombre hay algo que está profundamente mal. Y el síntoma de eso se llama culpa. Siempre nos damos cuenta de una persona que no ha sido completamente, o no ha sido redimida por el Señor, o no ha sido todavía santificada, que siempre está hablando de culpas. Siempre la palabra culpa está en su vocabulario. Sea la culpa del otro o mi culpa o quién tiene la culpa afuera, siempre hay alguien que es culpable. Y la verdad es que la culpa es el verdugo del hombre. Como el hombre sabe que siente cosas malas, hace cosas malas, y sobre todo que inevitablemente no puede dejar de hacer el mal o de decir el mal. Esto hace que se sientan culpables. Y no se dejen engañar por psicólogos, hermanos. Los hombres y mujeres se sienten culpables porque son culpables. Somos culpables. Pero la culpa no es el problema. La culpa es un síntoma. ¿Cuál es el verdadero problema? El pecado. Cuando nosotros vamos a terapia, siempre el terapeuta trata de echar la culpa o la responsabilidad de una situación sobre otra persona. Tus amigos, tu papá, tu mamá, tu pasado, o un factor externo, la presión de la sociedad, lo que sea. Tus genes. Los genes, la cultura en la que vives. Y la verdad es que eso es como poner una curita, un band-aid en una operación a corazón abierto. No, realmente no soluciona el problema. La solución al problema de la culpa y del pecado solo es una. Uno. La culpa se va con la fe en el Señor Jesucristo, porque Él es el que remueve el origen y la consecuencia del pecado. Y ahora Pablo va a presentar ya no el testimonio de sí mismo, sino el testimonio de la Escritura sobre esto. La denuncia de Pablo. Vamos a volver otra vez al versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Cuando dice ¿qué pues? Es como, ¿qué más testimonio necesitan que esto? Ya él viene hablando desde el inicio de su discurso de cuál es tu condición, mi condición, la de los judíos, la de los gentiles. Cuando él está hablando de nosotros, aquí no está hablando de los judíos, está hablando de los cristianos. El contexto inmediato anterior en el versículo 8 dice, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, ahí se está refiriendo a los cristianos. ¿Se acuerdan que en el domingo pasado hablamos sobre la antinomia y esa acusación de que pequemos total, todo está bien, esto exalta a Dios y lo glorifica? Ahora, hermanos, pensemos esto. ¿Somos de alguna naturaleza diferente nosotros, los cristianos, que otra persona? ¿Somos cortados con otro molde? No. Y dice, ¿tenemos alguna superioridad intrínseca con respecto a los demás? ¿Fuimos salvados nosotros debido a que nuestra naturaleza humana básica estaba en un plano más elevado que la de ellos? No. Y de hecho Pablo dice que todos estamos subyugados al dominio del pecado.
Pero esta idea, hermanos, era absurda para el judío. El judío creía que por su herencia genética, por su familia, por su tradición, por su posesión de la ley, la única manera que una persona podía tener una desventura en la vida era porque había cometido un grave pecado. ¿Recuerdan el caso del ciego de nacimiento? ¿Quién pecó, Rabí? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Esto se llama justicia retributiva. Y la verdad es que la palabra nos enseña que no hay tal cosa. Eventualmente en el final sí, toda la justicia será retributiva, pero las cosas que nos pasan, hermanos, tiene que ver con propósitos soberanos de Dios. Pero lo que voy es que las personas religiosas, las personas que viven la ley, como está hablando Pablo, una ley, tienden a considerarse a sí mismas como inherentemente mejores que los demás y favorecidas por Dios, sea por su bondad o su religiosidad. Y como el preso, hermanos, en la cárcel, que recién vimos, la salvación se debe únicamente a que han reconocido su pecado y se han postrado ante el Señor. Toda persona que no tiene a Cristo es pecadora por naturaleza y está condenada a muerte. Esa es la realidad. Y Pablo procede a hacer la acusación formal. Pablo presenta en este capítulo 13 cargos contra el hombre. 13 cargos en 3 categorías: su carácter, su lengua y su conducta. Y vamos a ver un poco sobre el carácter. Dice, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuáles son estos 6 cargos? Los hombres nacemos universalmente malos, espiritualmente ignorantes, rebeldes, descarriados, espiritualmente ineptos, moralmente corruptos. Casi nada. Tremendo. Y hermanos, no somos justos. Y esto no tiene que ver con obras solamente. Esto tiene que ver con el carácter interno. Tiene que ver con la naturaleza misma del hombre. Esta es la naturaleza que nosotros ofendemos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y es esa naturaleza perfecta y completamente santa de Dios la que ofendemos todos los días, con nuestros pensamientos, con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestros tratos, con nuestros semejantes. Todo el tiempo estamos ofendiendo el carácter de Dios. ¿Podemos ser así? No. ¿Por nosotros mismos? No. Pero cuando la justicia de Cristo, la justicia en el sentido de la rectitud de Cristo, se nos es imputada, cuando somos vestidos con la justicia de Cristo, y todo eso que hemos hecho durante todos los días de nuestra vida es imputado a Cristo para que Él reciba ese juicio y esa ira y ese castigo, entonces sí, glorioso intercambio. Ignorante. Dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo no fue a los Corintios con gran oratoria, con grandes capacidades como ellos vivían entre sabios y entre filósofos, como era normal en la antigua Grecia. Él solo predicaba una cosa: a Cristo crucificado. Porque es en esa locura de la cruz donde el hombre encuentra su salvación. Lo único que el hombre necesita en este mundo. Espiritualmente rebelde. Dice el salmista, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y no lo encontró.
Pero miramos el mundo y vemos mucha gente religiosa, ¿verdad? Que va a iglesias, que tiene su Biblia, ora. Los sistemas, hermanos, y los esfuerzos religiosos que tenemos en el mundo son intentos de escapar del Dios verdadero y descubrir lo que nosotros somos. Son intentos, son fabricaciones de dioses falsos, religiones fabricadas por el hombre, inspirados por demonios para escapar de Dios. Y eso es durísimo. Eso es durísimo de entender y de predicar. Porque hay 8.000 millones de personas sobre la tierra y prácticamente 7.000, 6.000 y algo dicen ser parte de una religión, de una fe. Pero como hablamos perfectamente el domingo pasado, todo esfuerzo religioso de establecer una salvación por obras es anticristiano. Porque solo en la gracia de Cristo y por Él se puede obtener esa salvación. Todo esfuerzo humano termina en la muerte. Y Pablo se encarga en este capítulo de enseñarnos por qué. Ahora, hay una promesa en la Escritura de que quien pide, quien llama, quien busca, se le abre, ¿verdad? Eso implica una accesibilidad universal de la salvación. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que Dios sabe que la inclinación del hombre es al pecado y no a buscarle. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Él va a buscarlos para salvarlos. Leamos en Juan, dice, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene no le echo fuera. Pero aclara en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y la palabra que se usa en el griego original para trajere es la misma que se usa cuando uno saca agua de un pozo. El agua no sale sola, toca hacer un esfuerzo y levantar algo que está muy profundo caído. Y cuando una persona ha sido traída por el Padre a Cristo, dice, es como que le ha sido regalada a esa persona por el Padre a su Hijo. Esa persona se vuelve completamente enfocada en Cristo. Esa persona, el foco de su vida pasa a ser el Señor. Contrario a lo que dice, por ejemplo, Filipenses, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Cada uno en el mundo anda por su camino. Y ahí viene la siguiente acusación, descarriados. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y siempre en la iglesia cristiana hemos llamado a esto el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hebreos, por ejemplo, hace una hermosa reflexión y menciona, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. La unión de la divinidad con la humanidad en la persona de Cristo, en la carne, 100% hombre, 100% Dios, es esa apertura del velo hacia la presencia de Dios, que nos marca el camino, ya no en la letra, sino en la persona de Cristo. Él es el camino, es la personificación de la palabra, el Verbo divino.
inepto, la siguiente acusación. Y acá lo que está diciendo esencialmente Pablo es que aquel que está en su naturaleza carnal no tiene utilidad para Dios. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y esto es duro, porque la inutilidad absoluta implica muerte eterna. Y después sigue con la lengua. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Y esto es especialmente importante, hermanos, por nuestras lenguas. Un sepulcro abierto es un lugar embellecido que está abierto. Está a la vista la pudrición del cadáver, la fetidez, el olor. La garganta es al corazón lo que el sepulcro es al cadáver. Palabras mortecinas salen de una garganta de una persona muerta espiritualmente. Y esto es horrible, porque no es simplemente una ilustración retórica o alegórica, es la realidad. Si nosotros vemos a una persona amable y bondadosa en el mundo, pero después vamos a su hogar o entre las personas que conoce o las personas que lo conocen, vamos a ver la muerte espiritual en lo que dice, en la forma en que es frente a los demás y las cosas que dice incluso de sus seres queridos. Por eso cuidado con esto, porque esta utilización de esa expresión la usó también el Señor al hablarle a los fariseos, le dijo sepulcros blanqueados. La siguiente acusación es engañosa. Y esto la palabra tiene que ver con el anzuelo, la carnada en el anzuelo. Las personas que siempre están buscando enganchar a alguien para abusar o usar de otra persona. Maldición y amargura hay en la boca. La palabra ara, maldición, tiene que ver con una implicación intensa, es desear el mal a los demás. La palabra picria, que es amargura, es hostilidad emocional y explícita en contra de alguien. Hermanos, veamos cómo usamos nuestra lengua, porque con la misma lengua bendecimos a Dios y con la misma lengua maldecimos a nuestros semejantes. Y es un arma ponzoñosa, cuyas heridas a veces no se borran nunca. Y eso seguramente lo sabemos de nuestra propia experiencia. Y finalmente la conducta del acusado. Nos llama de homicidas, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y a veces cuando hablamos del homicida decimos nosotros no somos asesinos. Sí, pero viste que fue dicho no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es quebranto y desventura? Destrucción. Personas que construyen y luego en un golpe de la lengua destruyen todo. Como que su vida fuera un castillo de naipes. Hablan y de repente todo lo que ha construido se destruye. Daño, miseria. Y eso lo vemos en los momentos en que Satanás toma control, incluso de los cristianos. Vemos cómo hay destrucción y desventura incluso en personas que han sido redimidas y salvas. Y no conocimos camino de paz. Porque el hombre no tiene paz. Dicen paz, paz, y no hay paz, dice Jeremías. Finalmente el motivo
de la acusación. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y acá se habla del temor reverente. Respeto, sí, pero también es miedo, también es terror. Hoy hablamos en la escuela dominical sobre la historia de Ananías y Zafira. Por haberle mentido al Espíritu Santo cayeron muertos, los dos. Y dice la Escritura, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sentimos temor de Dios? ¿Buscamos sentir ese temor de Dios? ¿O buscamos éxtasis? ¿Buscamos autosatisfacción? ¿Buscamos solo consuelo en Dios? ¿O buscamos temerle también? Y que nuestra vida refleje ese temor de Dios. ¿Por qué existieron eventos como el diluvio, como Sodoma y Gomorra? ¿Por qué el terror de Jehová se apoderó de todo el campamento de Israel con la gloria del Señor en el monte Sinaí? Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y es así. Y el veredicto final es este. Sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La única respuesta posible es el silencio absoluto. Igual que ese silencio que se hará en el cielo cuando el Señor habla el séptimo sello en Apocalipsis, en el final, dice que habrá un silencio absoluto durante media hora. ¿Por qué? Porque se derrama la plenitud del juicio final en ese último periodo de tiempo. Y la creación solo guarda silencio. Y miren que en el cielo hay cánticos y hay ángeles, pero en ese momento, cuando venga el juicio final sobre la tierra, solo habrá silencio. Y esta es la reflexión para terminar. Aparte de la ley, hermanos, tenemos la gracia en el sacrificio de su Hijo, que es lo que hace que seamos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de Él mismo. Si Cristo no es tu abogado y tu salvador, será tu juez. Y bajo la ley no hay otro veredicto que la sentencia de muerte. Esta es la realidad del ser humano. Todo lo que hemos visto en estos primeros sermones de Romanos es conocernos, conocer nuestra carne, conocer nuestra realidad. Pero aparte de la ley, aparte del pecado, a Dios gracias y gloria a Él, que hay gracia, hay misericordia y hay salvación. Que el Señor nos bendiga para compartir esto con los demás y para entenderlo en nosotros mismos. Amén. Oremos.